Listo. Bienvenidos nuevamente a su bonito lugar del lumpen proletario, donde todos nos reunimos, esta bonita pulcata que nosotros llamamos Nostromo, donde sí somos inclusivos. Tenemos aquí a Abraham, si no, pues no estaríamos siendo inclusivos, ¿verdad? Quisiera Entonces, poder bienvenidos. contradecirte, pero tienes razón, güey. Bienvenidos. Chinga madre. Bienvenidos nuevamente a Nostromo. Estamos en un capítulo más. Hoy vamos a temas nacionales y vamos a comenzar con un tema fuerte, un tema pesado, un tema que según nuestro presidente ya se había terminado, pero bueno, antes de como introducirles la verdad como el buen filósofo que soy, quiero presentarles a quienes siempre me acompañan. Mi querido Adonis del Caminero, mi Nomás muy haciendo la afamado aclaración Abraham. que estás siempre más filoso que Stofo, güey. Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Es que Por algo Esopo eres era el de el las fábulas. poliamoroso, güey. Bueno, de este lado tenemos a mi queridísimo Adonis, mi querido Adonis de Petatiux, mi querido Abraham. Buenas noches, buenos días, buenas las tengas. Y por ahí abajo tomándose su bonito café, su hermoso café, ese elixir de los dioses, el Dionisio de Iztapalapa, el embriagador, el Cada vez tienes embriagador más creatividad, profesional, carnal, ¿eh? Esta sí te la doy. el embriagador de todos lados. Mis queridos, pues el tema que vamos a tratar, con el que vamos a empezar este podcast, insisto, sí está fuerte. A ver, dinos Porque Diógenes de Miscuac. deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, señores. A ver, justo, este tema con el que vamos a entrar está bien canijo, está bien pesado, porque se supone que en Amlolandia, en ese bonito país de los ositos cariñositos, donde hay más abrazos que balazos, donde los programas sociales funcionan y la pobreza está casi erradicada, pues ya estos como atisbos de lo que en otro momento se llamaba violencia y en algún otro momento le llamaban cuestiones colaterales, hoy hacemos ejercicios de sordera, ¿no? Y pensamos que precisamente ya no existían estos asuntos de violencia en el decenio más feliz de la historia de México, pero no. Lagos de Moreno, señores, es un tema bien pesado, bien canijo, y que además de todo creo que le pega bien fuerte a la retórica presidencial de la seguridad, ¿no? De mantener como la tendencia de que no sube ni baja, pero pues, sin embargo el problema está ahí, y es un problema que a final de cuentas a lo mejor dentro de las cifras oficiales mantiene esa tendencia, pero ¿cuántas de esas ondas que no alcanzamos a ver y que no están registradas es en realidad la realidad del tema de seguridad en el país? Ah, está cabrón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? Bueno, no ¿Quién sé quiere si quiera comenzar? empezar el señor Choco, si no voy. No, tú empieza, por favor. Es que hay una serie de circunstancias desafortunadas que se juntan con esta lamentable tragedia, con la cual hasta da miedo un poco dar opinión porque pues podría resultar bastante peligroso. La fortuna es que pues tenemos todavía una cantidad muy humillante de seguidores, entonces creo que podemos tener todavía un poco de tranquilidad por ese aspecto. Pues bien, ¿no? Siendo honestos. No, pues sí, por eso no te preocupes, güey. Estamos bien a salvo. Pero sí da un poco de miedo porque la verdad es que no queda muy claro quién contra quién y por qué de esa forma, más allá de los tiempos que están corriendo en el tema de seguridad en la República. De hecho, pues lamentablemente es una realidad bastante ambigua y hasta Ajá. cierto punto hay una especie como de disonancia entre las cifras, entre la realidad que se topa cierto sector de la población y ciertos sectores en donde sí es muy marcado que se está viviendo un ambiente hostil y de mucha violencia, y en el que también no queda muy claro quién contra quién es y por qué. Entonces, y pues lamentablemente los que se han atrevido a hacer esas preguntas, pues la mayoría no han salido vivos, ¿no? Este,
Entonces creo que También depende a quién se la hagas, güey. Exactamente. sí, pero creo que también el presidente y la mayoría de sus correligionarios están apostando a que se mantenga esa dinámica en aras de como de ir poniendo abajo de la alfombra. Yo creo que ya tienen un huecote abajo de la alfombra y están aventando todos los cadáveres por ahí abajo, ¿no? Lo que sí es, Madre, ya es un relleno sanitario, güey. sí, lo que sí es insultante es la forma en que pues responde Andrés Manuel, pero que de todas formas, con un poquito de análisis de sus actitudes que ha tenido ya ejerciendo el poder, pues tampoco a mí no me sorprende, ¿no? A nadie. Yo creo que a nadie, ¿no? Sí, es exacto. Y además, que creo que me voy a adelantar a lo que tú vas a decir, no va a pasar nada. Exacto. Entonces creo que por más que queramos nosotros patalear desde esta trinchera, creo que la pataleta pues se va a quedar nada más en eso, porque no tenemos condiciones para realmente interrogar y hacer las preguntas adecuadas a una autoridad competente, porque ahorita, en este momento, con todo lo que pasó, no se sabe ni siquiera quién va a responder jurídicamente por este asunto. Es una Ayotzinapa sin el riesgo político. Claro. Exactamente. Y como no existe ese riesgo político, esa llamarada se va a pagar muchísimo más rápido, desgraciadamente, que Ayotzinapa, porque justo, a ver, no tiene un costo político, pero tampoco tiene raja política, o sea, no hay forma de sacarle ningún beneficio de alguna manera, o sea, a final de cuentas, lo van a tomar, desgraciadamente, como un hecho aislado, y en ese sentido tienes toda la razón, o sea, la reacción del presidente a mí tampoco me sorprende, y yo creo que a estas alturas en realidad a nadie ya le sorprende la reacción del presidente. O sea, pero yo tengo que decir algo también que coadyuva a que esta situación prevalezca, ¿no? ¿Quién está haciendo ruido? Yo, perdón. Tu café, güey. Mi café. Es que perdón, no, está bien. Ya está chocho, güey. Ya sí, está sí, chocho, ya. dale, respeten, ya a estas horas yo estoy durmiendo. No me vas a decir que respete tus canas, güey, porque ni canas tienes, cabrón. Ni pelo tienes, cabrón. Tengo un chingo de canas. Bueno, ya se dejó crecer la choco. Bueno, ándale, síguele. Y estábamos en que hay un factor que coadyuva en esto, la poca legitimidad que tiene la otrora oposición, ya que cuando estuvo en el ejercicio del poder, no le dieron una respuesta cabal a este problema, ¿no? No, nada más jugaron con... Hasta cierto punto le dieron más fuego al pinche incendio, le aventaron más gasolina, y en algunas partes del discurso de la oposición, es más, ni siquiera se te antoja escucharlos, la retórica que echen, porque nada más de verlos dices, estos güeyes no tienen autoridad moral, bye. Es que no tienen nada que decir porque unos son corresponsables. Sí, claro. Sí. No, o sea, hay cosas que se le pueden achacar a Andrés Manuel y está perfecto, pero son corresponsables. Claro que sí, de acuerdo. ¿No? Porque aún si damos por buena la guerra contra el narco, lo cual es muy discutible, pero para el ejercicio mental demos por buena la guerra contra el narco. Lo que se ganó en ese periodo de Calderón, donde sí hay una baja en los delitos relacionados con los asesinatos y con la violencia directa, se pierden con Peña. Entonces, aun si diéramos por bueno el acto de Calderón, Peña lo echa a perder. Y también se puede discutir mucho si lo que hizo Calderón estuvo bien o no. Porque realmente la violencia empieza con él y él la empieza a apaciguar un poco, pero la verdad... Bueno, empieza con Fox, y yo creo que si vemos los números de Fox, no son tan impresionantes, pero fue el inicio. Lo que pasa es que también estamos ya en un nivel de desensibilización a esta violencia brutal, porque si no, no yo diría de hipernormalización. También, me gusta tu palabra. O sea, justo. A ver, sí, efectivamente yo creo que David lo apunta y lo apunta muy bien. Este desmadre viene desde Fox. Con la alternancia vino también este cambio tan repentino en la organización, y lo voy a decir, y si me van a banear, es más de una vez poniendo mis pinches redes sociales. El narcotráfico. El día que te cancelen tu TikTok vas a llorar. Sí, aquí está, aquí abajo. El chico favor. Es más funable que el Temach, por favor, hagan lo propio. El narcotráfico, señores, no se acaba con el narcotráfico, se administra el narcotráfico desde el asunto del Estado. Entonces, en ese sentido, Fox
quiso hacer un desmadre. Y esta hipótesis que maneja este libro, que por cierto ya lo leí, está muy bueno. Está bueno, ¿no? Los cárteles no existen. Sí, está muy bueno. El de los cárteles no existen. Tiene todo el sentido, ¿no? Pero justo, a ver, ya yendo un poquito más allá de la hipótesis en la que plantea que el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, la guerra que comenzó con Calderón de una manera más frontal, en realidad es este ejercicio de intentar meter al redil a todas estas organizaciones para poder efectivamente administrar ese pedo de una mejor manera, junto con la violencia, obviamente se convierte en una desbandada, a tal hecho que yo creo que en este momento, yendo más allá de la hipótesis, me parece que ahorita el negocio ni siquiera ya es el narcotráfico, como tal es la violencia y como tal es la capacidad que tiene, en este caso, las cuestiones organizacionales, los grupos de delincuencia organizada. Bueno, que si hay cuestiones organizacionales entre ellos, ¿eh? Sí, pero yo lo llamaría como una capacidad subrepticia del Estado, una capacidad coercitiva para institucional subrepticia del Estado. ¿Cómo? No, güey. No. Es que, espérate, yo creo que sí te entendí. Yo no te entendí, güey. Una herramienta para la coercitiva subrepticia del Estado. O sea, ¿tú quieres decir que el narco es una mano izquierda del Estado? Porque en muchos estados y en muchos municipios se toman las atribuciones del Estado. Bueno, pero es que son temas distintos, porque de hecho, lo que tú estás, bueno, lo que yo entendí que dijiste, que el narco funcionaría como una mano izquierda del Estado, sí lo maneja el autor de Los cárteles no existen, ¿no? Diciendo que son una forma de obligar y limpiar ciertos espacios para que pueda entrar la globalización. Corrígeme si lo dije mal, Poli, pero pues en alguno de los capítulos lo maneja. Entonces, esa es una opción. La otra, no sé si estoy de acuerdo con tu otra apreciación, donde es como, porque es más bien como una especie de Estado sustituto. Exactamente. Ajá. O sea, no es parte del Estado, sustituye las funciones del Estado de una manera mucho más pedestre, además. Más pedestre, pero mucho más eficiente en muchos de los casos. Y eso es lo que precisamente directa, le ha causado. Sí, es que la coerción es lo que es muy eficiente. Al mismo narco. Ok, sí, pero justo. Creo que no estamos saliendo del tema. Sí, ¿no? Vamos a Entonces, creo que podemos poner esto, si me dan chance, se los planteo. Dale, no nos tenemos que enfocar en todos los puntos, pero creo que se puede dividir en estos puntos. Y ya decidimos si alguno ya lo tratamos o no. Uno. Y no sé si se acuerdan que les mandé un par de estudios sobre la violencia. Yo había visto en algún caso, en algunas gráficas, que la violencia había bajado por el 16%. Ya viendo bien, no es para tanto, pero sí hay reducciones en violencia. Según los estudios, el que estoy checando ahorita es el de el Instituto para la Economía y la Paz, ¿no? Que sí ha tenido reducciones. Que hay una especie como de disonancia entre la realidad y las cifras. Y es que no sé si es una disonancia entre y es que le he estado pensando mucho este tema. O sea, desde que dijeron que lo querían, ok, ¿cómo lo podemos, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Qué es lo que nos dice? Uno, creo que viendo todos los estudios que hablan de reducciones, pero reducciones que en realidad no alcanzan a ser significativas, estamos más bien viendo reacomodos territoriales, que no son tan masivos. O sea, cada quien está más o menos en sus espacios. Exactamente. Dos, tenemos una debilitación mayor del Estado, porque también esto no hay que verlo como aislado. La gente lo está queriendo vender como que esto nunca había pasado. Esta tragedia es solo una versión distinta de cuando le prendieron fuego a un casino en Guadalajara o en Monterrey. En Monterrey, 2011. ¿No? O cuando entraron a balear fiestas. O cuando se arma la balacera en un baile. Estas son versiones. Lo que parece ser más drástico y más impresionante es que no queda. La violencia casi siempre estaba relacionada con ellos, era autopoyética. ¿No? Si mataban a alguien era porque alguna relación tenía. Acá, hasta donde he alcanzado a ver las notas, no queda claro por qué los mataron y por qué fue de esa manera, yo diría, muy ritualizada. Ese es justo el punto.
Justo el punto es ese, güey. Esa es O la sea, parte que da miedo de abordar. Esa es la ajá, parte que da miedo, la cuestión de esta extraña ritualización. se ha profundizado tanto el pedo de la violencia y de la normalización de la misma a través de estas organizaciones, que precisamente ahorita ya los reacomodos, como bien lo mencionas, no le permiten ver al Estado con claridad quién es el que manda en ciertas zonas. Entonces, ese constante también descontrol y estas como versiones demasiado ah, arquetípicas de una cuestión ritual en la forma de hacer las cosas, sí es de tener miedo, pero también es de poner atención en cómo estos grupos se han empezado a legitimizar dentro de las comunidades. Es decir, cómo veníamos manejando un proceso de inmunización dentro de ciertas comunidades, de no reconocimiento al Estado como esa cuestión abstracta y de superestructura. Y con la lucha contra el narcotráfico se profundizó ese proceso de tal manera que hoy tenemos un Estado perforado. No es que esté debilitado, el Estado sigue ahí, solamente que el Estado está perforado por este proceso de inmunización, donde las comunidades se reconocen en torno a una nueva organización que no es precisamente el Estado, una organización que les garantiza muchísimas otras cosas que el Estado no ha podido. Entonces, en ese sentido, la violencia, una violencia mucho más ritualizada, como bien lo dices en este momento, es también un ejemplo muy claro de la poca eficiencia que tiene el gobierno para controlar un pedo que ni siquiera tiene una dimensión concreta o correcta del problema, y además la incapacidad que tiene como para ofrecer una respuesta inmediata ante una situación que le está pasando en las narices. Inmediata, ¿no? O mediata, déjate de lo inmediato, mediata. O sea, esto no hay forma. Ahora, tampoco hay forma fácil de resolverlo. Sí, claro, ¿no? Aquí o sea, si bien no creo que califique todavía como un problema irresoluble, como lo marca la teoría de los conflictos, que sería, por ejemplo, lo de las FARC en Colombia. O como lo de Ayotzinapa. O cuestiones de Chiapas, pero sí, o sea, sí estamos en un nivel en el que apaciguar al país va a costar mucho. Y sí va a haber una cuestión de violencia que no podemos negar, o sea, al final del día parte de las funciones del Estado es el uso legítimo de la violencia. El uso legítimo de la violencia, el monopolio del uso legítimo de la violencia, pero no puede ser ni la única ni la principal. Y todo parece indicar, no lo quiero hilar todavía con el otro tema, pero el combate a la pobreza no parece reducir la participación del narco en muchas zonas. Y eso tiene explicación, pero ahorita le entramos al tema. Ahora, el otro punto en el que quisiera dividir esto para que lo podamos presentar bien, o sea, ya vimos la cuestión de esta especie de no relación entre los números oficiales e inoficiales, que sí hablan de una reducción, aunque reducida, principalmente de crímenes violentos, entiendas, asesinatos, que está como por el 5%, creo. Y la percepción, ahora también lo cierto es que un 5%, si bien está bien que lo tengamos, tampoco es la gran cosa. Sí, no. Y el otro tema sería la actitud presidencial, porque la actitud presidencial también nos dice mucho de la actitud de las instituciones de este presidente. Sí. Y que eso en realidad es la parte que muy pocos le pusieron atención. O sea, es como la actitud del presidente literal, digo, parafraseando, de me entra por una y me sale por la otra. Es como, güey, o sea, sí sé que el problema está ahí, no tengo interés en resolverlo porque en realidad, pues no me va a generar, y lo voy a decir así, no me va a generar capital político. Es un problema que en ningún momento pretendí entrarle como tal. Dentro de las negociaciones que puede tener con esas partes del crimen organizado, pues está cierta calma, ciertos movimientos muy en silencio, y cuando surgen este tipo de violencias muy directas y que son demasiado mediáticas, pues el presidente en realidad lo único que hace es la ley del yo no vi nada, yo no digo nada. O sea, si no lo veo, no existe. Se está muy en el tono de Salinas, ¿no? Cuando decía que al PRD no los ve ni los oye. Ni los veo ni los oigo. O sea, sí, pero obviamente
El parangón es completamente distinto, sí tiene que ver, pero sí, o sea, lo preocupante es que estamos hablando del jefe de la administración pública, que, insisto, debería tener la capacidad de ofrecer una respuesta, si no inmediata, como bien lo dice David, sentar las bases para una respuesta inmediata a un problema que tienes en la nariz, que te está pasando enfrente todos los pinches días. Y que incluso en tu mañanera puedes pararte a cacarear que el asunto de la seguridad pues se ha mantenido, la tendencia ni ha subido ni ha bajado, pero güey, estamos hablando de un problema sumamente grande en la que esa disminución de la violencia del 16% es una madre así contra lo que en realidad existe, Pero contra lo que en realidad es el problema. es que sí está muy bien tu deber ser, pero los límites de lo que tú estás diciendo, como dijo un filósofo de allá de Iztapalapa, Hmm. Pues los límites de lo que tú estás diciendo son la realidad. Y si el presidente en su mira no está eso porque sus acuerdos con los grupos criminales, entre sus acuerdos con los grupos criminales está el no hacer nada, pues obviamente no lo va a hacer. Está cabrón, güey. Y, Mira, ajá. no, síguele, perdón. Pues aquí es donde la parte peligrosa, ¿no? Porque a lo mejor si le tratamos de jalar más el hilo, pues el punto es que pues ni le jales porque no hay por dónde hacer que haya una respuesta institucional a esto, porque quizás ya es una violencia deliberadamente planeada, organizada, planificada, y veto a saber de quién contra quién y para qué. Bueno, pero yo ahí te agregaría y te opondría un poco el asunto de que en realidad, otra vez, esto ya lo pasamos. Sí, claro. Fox se escondió del problema, Calderón lo atacó de una forma que probablemente no fue la correcta, porque además creo que todo ha sido, en general, ha sido un juego de mímica. Y es la tragedia también de al menos de la primera militarización. Que sacamos al ejército a la calle, lo confrontamos con la ciudadanía y todo para que los usáramos de show. Porque la verdad es que tampoco me creo que en todo este tiempo, haciendo las cosas bien, no hubiéramos logrado tener un cierto nivel superior de control territorial contra los grupos del narcotráfico. Entonces, eso a mí me lleva a pensar que en realidad nunca nos lo hemos tomado. Exactamente, pero es que también no creo que sea necesario que se lo tomen en serio porque, y aquí sí, pues me da un poco de pena tener que retomar un poco el discurso de Andrés, pero en el asunto del ASPAN y luego de la iniciativa Mérida, ahí sí quién sabe qué tanto firmaron estos pendejos. O sea, porque sí, yo sí creo que el Comando de la Seguridad Nacional lo entregaron de lleno a la DEA y a la CIA. Puede ser, pero Andrés, que hasta los echa, tampoco ha hecho nada. Ajá, pero también el problema, o sea, yo no estoy tapando el desmadre que trae Andrés. Estoy de acuerdo, a lo que voy es que el problema no son ellos, el problema somos nosotros. O sea, la DEA es una entidad parasitaria muy extraña, estamos de acuerdo. Sí. Pero aún sin DEA no hemos cambiado nada. Entonces el problema no son ellos, el problema está de este lado. Y la otra es la actitud del presidente frente a una tragedia nacional. A mí me parece francamente obscena. Sí. No escucho ese ponerse a contar chistes y luego al día siguiente salir a victimizarse diciendo que la gente no lo entiende, pobrecito, que él trabaja mucho. O sea, pero tristemente el señor está blindado porque la gente que va a votar por él, eso no le ofende. No, incluso hasta lo justifican, ¿no? En algún momento por ahí escuché a alguien decir, es que es el humor negro del presidente. Sí, no mames, güey, o sea, hijo de la... Lo cual puedes tener, pero en tu foro privado. Es que creo que ahí es lo que ha pasado. Por supuesto, justo, o sea, no, y menos siento la figura que eres, caray, o sea, estás hablando del pinche jefe de la administración pública, pues, ser presidente. Güey, eres el cabrón que dirige un país, no puedes hacer eso. Sí, pero como te dije, sistemáticamente si el acuerdo es ese, quizás hasta de cierta lógica, por eso responde como responde, y por eso a mí no me sorprende. Pero lo que sí es obsceno, como dice Choco, es que hay una ironía y hay un ouroboros en todo esto, porque el presidente, en cierta forma, lo que hizo que el PRI gobierno en 2014-2015 perdiera legitimidad y lo que le hace tener
como esa secuencia de triunfos electorales hasta llegar a la presidencia, es que él llega sobre los hombros de los cadáveres de los 43 de Ayotzinapa. Bueno, y de la terrible incompetencia en general de Peña, ¿no? Porque, Sí, claro. Sí, porque Peña fue el que regresó a la vida Andrés Andrés. Manuel. Entonces eso también hay que recordarlo. Si Peña no hubiera sido tan incompetente, tan corrupto y tan imbécil, no tendríamos ahorita a Andrés de presidente, porque Andrés terminó muerto después de las elecciones del 2012. Del 12. Sí. O sea, Pues, Andrés estaba muerto políticamente. Y Peña se cansó de revivirlo. No sé si quieran que nos sigamos con este tema o nos vamos al Por eso luego me pongo justo. conspiranoico y creo que los dos estaban de acuerdo, pero bueno, eso ya es otra historia y ustedes Pues no están listos para esta conversación. A final de cuentas, sí, no, te está con todo, güey, ¿no? A final de cuentas, el tema de la seguridad es un pinche nudo gordiano y sabemos perfectamente que Andrés Manuel no es el Carlomagno que va a deshacer ese desmadre de un espadazo. Entonces, a ver, lo que sí podemos hablar, que va muy, muy pegadito con esto y que tiene que ver incluso con las nuevas cifras que nos aventa ese organismo que a veces es como de derecha y cuando da cifras que le convienen al presidente es bienvenido nuevamente al reino de AMLOlandia. Vamos a hablar de las cifras del Coneval, señores, porque precisamente estamos hablando de que hay una reducción de la pobreza, pero que es una reducción tramposa y que podrías ver a final de cuentas, dices, bueno, sí, a lo mejor sí hay una reducción de la pobreza y eso se vería reflejado también en la estrategia de seguridad, pero no es así. Entonces, en ese sentido, vamos a ver claras las cosas. Efectivamente, hay una gran parte de la población que ha salido o que ha existido esa movilidad social, pero no porque se sienten las bases de un programa o de unas políticas en torno a ese problema de la pobreza que esté generando esa sinergia de movilidad de una manera orgánica. En realidad lo que está pasando es que está dando dinero a lo pendejo a través de los programas sociales y lo que está haciendo es mantener a todas esas personas sin darles las herramientas y sin generar precisamente los Híjole, elementos. qué panista te escuchas, carnal. Pero sin generar, espérame, no, güey. Sin generar los elementos. ¿Quién invitó al jefe Diego, güey? Sí, güey, o sea. Me falta la barba, güey. Marx se está retorciendo en su tumba con las barbaridades que dices. ¿Sabes qué está? ¿Cómo se ve, güey? Como el Gilberto, no sé qué, de frena, güey. Esquizofrena, no seas mamón, güey. No. Ya nada más falta que digas que este pinche socialista comunistoide. No, a ver, es que espérate. Ya nada más falta que un viento se lleve tus casas de campaña. No, sean cabrones. A ver, no es el punto. El Zócalo, güey. Ya, al Zócalo. Vete a tomar el Zócalo, ya. Ya, güey. Pacho. No es el mañana, güey. Mañana voy a ir. Tenías que ser. No es el punto, pero justamente, a ver, está utilizando los programas sociales para crear una sinergia falsa de una movilidad social que en realidad no existe, porque no están las bases sentadas para que esa movilidad social se dé de una manera orgánica. Mira, ¿estamos de acuerdo? Solamente está dando dinero de manera discrecional y punto. Estamos de acuerdo, pero yo solo el martes que no quisiste hacer podcast. El martes que estaba poliamorosamente indispuesto. Ajá, que estabas ahí como buscando pretextos para no atender tus deberes y atender tus pasiones. No atender sus deberes y atender sus queveres. A ver, chicos, céntrense, yo no soy el tema de conversación, por favor. Ese día lo estábamos platicando, güey. O sea, sí, el número no es cuestionable. La estrategia es criticable. O sea, sí. Estamos hablando de que, porque esto, o sea, hay varias lecturas y son interesantes. Pasamos de 43% de población en situación de pobreza en 2016 al 36%. Ese número, como se quiera ver, es bueno. Una reducción del 10%. Sí. Es brutal. En un periodo de 6 años es brutal. Es un número que, o sea, el resultado no es cuestionable, el proceso sí, porque nos deja a gente que está en el umbral, que está saliendo de la situación de pobreza, pero en una precariedad brutal, que cualquier crisis, y a nuestro país le encantan las crisis, los va a regresar a donde estaban. O los va a terminar de hundir. La otra también es, ¿no? ¿Qué tan sustentable es el esquema que, como tú dices, es una
es un círculo artificial, ¿no? Yo no creo que este círculo artificial de damos dinero para que se consuma y salgan sea en sí malo. Creo que el problema es que no le des una continuidad positiva después. Y el problema es la incertidumbre que hay de qué es lo que va a pasar. No sabemos, ¿no? Esa es la bronca, porque a final de cuentas, mira, ok, estoy de acuerdo. Si vas a sacar lana para que circule, pues chido. Bien, esa no es la bronca. Pero pues entonces genera políticas públicas que te resuelvan la bronca para que esa sinergia que estás precisamente generando con ese soltar la lana. Es que otra vez el límite es la pues realidad, carnal. Espera, Pero es que para eso necesitas lana y necesitas burócratas, güey. Espérame. No, es que no tiene nada que ver con eso, güey, porque voy para allá. A ver, el programa insignia del presidente, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de los programas en los que se les ha dado muchísimo más lana y más presupuesto, a los que se les ha destinado más presupuesto, tiene si mi memoria no falla, una auditoría de desempeño que hizo la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene un gran hoyo de 170 millones de pesos que es poco, que no han podido comprobar. Es poco, pero te está hablando de la dimensión que puede tener el problema. Y dentro de la auditoría se estipula que, por ejemplo, no existen mecanismos para verificar que las personas que acceden al programa en realidad no estén dentro del supuesto, es decir, que ni trabajen ni estudien. Además, hay cabrones que siendo parte del gobierno federal o de alguna de las personas que son parte de los programas, van y adquieren el recurso. Entonces, al no tener todos esos elementos, sí, estoy de acuerdo contigo, Abraham. El límite es la realidad, ok, pero aquí en el papel y en la auditoría te están mostrando que la realidad ni siquiera se corresponde con lo que tú en realidad marcaste como un objetivo, que era precisamente a través de este programa empezar a generar esa movilidad social de una manera mucho más orgánica y de una manera mucho más sustentable. Pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son los resultados y otra cosa son el análisis y el análisis de los resultados de las políticas públicas. Y creo que las políticas públicas sí son muy cuestionables, o sea, en eso estamos de acuerdo, que hay muchas formas de hacerlo y que lastimosamente lo están haciendo de la forma más chafa que se puede y de la forma más populistoide que se puede. Pero en los hechos, los números pues no mienten. Estoy de acuerdo, es que es como dice David, el porcentaje de reducción, eso es incuestionable, eso no se puede, es algo que, güey, ahí está, es un dato duro. Lo que sí es cuestionable y es debatible es justo el proceso, que es aquí donde se insertan precisamente lo que te estoy comentando. El hecho de que no existen políticas públicas que te genere esa sinergia de una manera mucho más orgánica y que dure en el tiempo, porque a ver, las políticas públicas están hechas para desaparecer, para que en el momento en el que en realidad no a resolverse, tampoco seas hocicón. No seas hocicón. Ya le salió lo administrador público. Sí, ya vámonos. Ya estás. Cierre la sesión. Ya empezaste con tus. Ya va a decir que Noruega. Sí, no, espera. Relájate. Pero ese es el punto, güey. A ver, dentro de. No, o sea, el diseño. A ver, a ver, espérame. Es que, híjole, güey, cuando te pones filósofo o administrador. Porque otra vez te vas a la fantasía. Las políticas públicas deberían de estar diseñadas de esa manera. Tú mejor que nadie sabes que una política pública que funciona se perpetúa hasta que deja de tener sentido. Son como las políticas públicas son como las tradiciones. Siguen y siguen y siguen hasta que un día se dan cuenta que nadie la está usando o que de veras no sirve de nada. Estamos de acuerdo, creo que en general los tres estamos de acuerdo. Uno, en que los números son buenos. Sí. Y que nos dicen algo. Uno, que es posible reducir la pobreza de una manera sustancial. Dos, que hacía falta confrontar el problema de manera más directa. Sí. Y tres, que no deja bien paradas las administraciones anteriores. Claro. Porque lo que tú estás... Espérame, porque tú lo que le estamos criticando ahorita vía tuya a las administraciones, a la administración actual, es algo que también aplica para las administraciones anteriores. Completamente de acuerdo. Como con esa mamada de sin hambre y todo eso que hizo Peña Ningún Nieto. proyecto de reducción de pobreza funcionó a este nivel.
Pero aquí hay otra trampa. Ahorita me dices la trampa. Ahora, creo que en el sentido de vernos positivos, lo que tenemos que preguntarle a quien sea que se quede es cómo vas a construir a partir de esto. Ajá. Porque eso sí está muy cantado. Yo no he visto a un solo economista que considere que aventar dinero al cielo como reggaetoneros pueda durar mucho tiempo. Al menos de aquí a que el nearshoring empiece a pasar de moda, ya no va a ser. El reggaetón le funciona, o sea, la estrategia de reggaetoneo le funcionó a Andrés Manuel. No sé si le funciona a Claudia, porque no sé si haya suficiente dinero con Claudia o con Xochitl, porque con Xochitl podemos asumir que ella al menos haría una reducción o un reacomodo, si se quedara, ¿no? Pero con Claudia, que parece estar dispuesta a seguir todas las líneas de Andrés, ahí nos tendríamos que preguntar, ¿de dónde chingados va a salir el dinero? En esa parte estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero sí tenemos que ponernos claros también en el asunto de que lo que hace importante estos números es que sí, mucho es las transferencias directas, pero también tenemos que considerar el aumento del salario mínimo. Y también, como decía Esquivel del Banco de México, también tenemos que considerar los proyectos de infraestructura, claro, que si bien focalizados, han funcionado al menos temporalmente como detonantes, porque siempre funciona así. Entonces, sí, tenemos que ver que esto es muy inestable, pero que se logró, lo que nos quiere decir que antes no había tanto interés en que se lograra. A costa de muchas otras cosas, ¿no? Que es donde yo creo que va a decir la trampa el señor Poli, que ya sé a dónde vas, pero te voy a tener que quitar el balón. Es que ese es el punto. Y, o sea, sí, muy bonito y todo, pero, puta madre, a ver. Es que estás en el no jalen que descobijan. Espera, estás en el... Tienes un montón de gente saliendo del umbral de la pobreza, chido, güey. Pero esa misma gente no tiene la misma capacidad de acceso a la salud, por ejemplo. Claro, claro. Ese es un número bueno. Y de hecho, yo por eso no quiero que me lo robes, porque ese es el que yo voy a decir. Sí, porque, o sea, es muy diferente hablar de los toros desde atrás, o sea, que hablar mira, en el ruedo, así, carnal. Porque yo sí, yo estoy en el ruedo, Bueno, tú sí, yo en el asunto del estás en el escritorio. En el asunto del papeloducto. A ver. En el asunto de... El punto es este. ¿Tú qué vas a decir, Poli? Justo, voy para allá. O sea, sí es esta parte de muy chido. Ya sacó la Biblia guadalupano. Decimos, no, queridos hermanos. Perdón. No, a ver. Bendito. The Golden Age of the Sun de Ray Bradbury es en realidad. A ver, ahí les va. Sí, efectivamente, tenemos esta situación en la que la pobreza se redució un 10%, pero a final de cuentas tapaste un hoyo, pero destapaste todo lo demás, o sea, le jalaste la cobija. Esa parte... No jalen que descobijan, güey, por eso lo dije. Exactamente, no jalen que y ese es el punto. No, por eso te digo, no podemos hablar, o sea, sí, el número está ahí, pero no podemos hablar de una movilidad social sostenible en el tiempo y que sea de una manera orgánica. Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo, güey. Le doy la floxetina a mi querido Abraham para que haga su aportación. Sí, adelante. El punto aquí es que sí, los servicios de salud están muy acotados en cuanto a recursos, insumos, en cuanto Pero a ver, esto viene, porque tenemos que hacer bien las cosas, de dónde está la parte de salud. Hubo un aumento en el porcentaje de personas que tienen carencias de acceso del 15 en el 2016 a 39 en el 2022. Y esto tiene que ver con la desaparición del Seguro Popular, con el INSABI que no sirve para nada, con la pandemia, con la austeridad republicana que se convirtió en pobreza franciscana, que se convirtió en miseria venezolana. Miseria bolivariana. Miseria bolivariana en el espacio de salud. Sí. Entonces sí, estamos de acuerdo, todo esto está, o sea, no hay una verdadera claridad sobre las metas de la administración, si la idea es el bienestar, pero ya que sabemos de qué estamos hablando, te regreso la palabra. Pues sí, a mí lo que me ha hecho vivir todo este asunto es que yo cada vez veo más deteriorado el servicio de salud. Y veo cada vez más estancados y cada vez más, ¿cómo se dice?
pues sí, deteriorados y estancados cada vez más, los procesos cada vez son más ineficientes. Y por eso, de otra manera, no te explicas lo que pasó con los elevadores en Playa del Carmen, no te explicas que pasen cosas como lo que ha pasado, que los pacientes de tal o cual enfermedad no tienen el acceso al medicamento, o les dan un vale y a la mera hora no vale, etcétera, etcétera. Y pues los servicios en los hospitales así de a pie, pues cada vez están peor, no hay mantenimiento, falta personal, pero aquí va mi contrapunto. Creo que también eso está calculado política y económicamente por parte de estos cabrones, porque no es la primera vez que el sector salud se enfrenta a una precariedad tan cabrona. Creo que justo cuando se fue Cedillo y entró Fox, más o menos hubo la misma dinámica, ¿eh? Entonces, ellos están apostando a jalar la liga lo más que puedan, porque hasta cierto punto ya tienen, yo creo, los datos de hasta dónde la pueden jalar sin que se rompa. Puta madre, lo cual está canijo. Pero fíjate, a ver, David apunta a una cuestión importante. Efectivamente, si vemos como el antecedente de todo ese pedo, pues sí podemos darnos cuenta que este aumento en el acceso a los servicios de salud, en parte sí por la pandemia, pero por todo este desmadre de llegar y cortar de tajo un programa que quizá no estaba funcionando de una manera, digamos, como relojito, pero güey, te estaba dando resultados y tenías esa cobertura y tenías esa capacidad como para poder generar y poder dar esa cobertura a personas que no tenían el acceso al sistema de salud a través de IMSS, ISSSTE, cualquier otra de las cuestiones que integran el sistema de salud. Güey, simplemente llegas y dices, sin diagnóstico, sin ningún elemento más que una corrupción sumamente efímera y Sí, que estamos hasta de el acuerdo. momento yo no he visto ni a nadie tras las rejas por la corrupción del Seguro Popular. Llegas y lo cortas de tajo, cuando pudiste haber tomado el programa y decir, a ver, vamos a corregir esta parte porque esta parte a lo mejor no está funcionando como debería, y le sigues Otra vez dando está camino. fantaseando. Sí, No, güey, estoy bueno, es que, a fantaseando. ver, si está bien, si está bien que digamos qué se puede hacer para ver, en la medida en que seamos realistas, para ver por qué no lo hiciste. O sea, esa parte sí es buena, ¿no? Tampoco hay que exagerar, pero sí es importante saber de que a lo mejor desaparecía, incluso podías desaparecerlo. Sí, claro. Pero lo que sigue es responsabilidad absolutamente tuya. Porque Pero puedes a lo que voy es que yo creo que, o sea, sí, es justo y válido el proceso, criticarlo desde una perspectiva de administrador público, pero yo sí veo Ay, pinche que en Octavio, que no te realidad, moleste. no, es que en realidad omitimos pues, la lógica obradorista para todo lo que ha movido institucionalmente en toda esta administración. Y pues no sé, así como que caemos en el mismo análisis del mundo ideal, siendo que ya sabemos cómo actúa el presidente, cómo gobierna el presidente, ¿no? Mira, yo cuando estaba haciendo la licenciatura quería escribir un ensayo que se llamara Salinas, el último gran ilusionista de México. Pero no, yo creo que este güey está más cabrón. Nunca lo pude escribir, nunca me salió bien, pero creo que Andrés le gana a Salinas, ¿no? Él justo estaba platicando de eso con una señorita a la que me cortó el pelo, porque me dijo, no, es que yo creo que sí hay mucha gente arrepentida. Y le digo, no, ¿eh? O sea, yo sí creo que este güey sí tiene embrujado al país, ¿eh? Pues es que te está vendiendo una... Mira, y lo podemos hablar después cuando volvamos a hablar internacional. Sí. Pero yo cada día estoy más claro en ese asunto de que pagamos con nuestros políticos nuestros pecados sociales y políticos. Sí, claro. Andrés es el resultado de los abandonos que vienen desde de la Madrid. Porque con de la Madrid puedes argumentar que empieza la cuestión neoliberal en este país. Y desde entonces tenemos carencias y abandonos en seguridad, en salud, en educación. Entonces, ¿cuál es nuestro castigo, Andrés? Porque Andrés, aunque haga muchas de las mismas cosas y otras las haga peores, nos está vendiendo la fantasía de que es distinto.
nos está vendiendo la fantasía que además nos gusta mucho a México, de un periodo idílico entre los 40s y los 60s, o los 30s y los 60s, ¿no? El desarrollo estabilizador, la suscitación de importaciones, el México no alineado. Y es la fantasía que nos está vendiendo porque es un periodo de tiempo que nos gustó. Pero justamente por eso creo que hay un gen o una especie de estirpe cultural en México muy arraigada de preferir o de tener cierta proclividad hacia el autoritarismo, porque así como ciudadano, pues ya no me preocupo, ya que lo haga, ya no tengo la responsabilidad de tomar una decisión. Creo que hay un argumento o sea, creo que es más cómodo, y esa es una de las cuestiones que nunca hemos discutido tú y yo correctamente, el autoritarismo es más cómodo porque dejas de ser ciudadano. Ajá. Sí. Pero también creo yo que en tiempos de crisis todos volteamos a buscar mesías, porque no somos los únicos. Otra vez, está Milei en Argentina. Saludos a Milei, justo. Luis Milei, por favor. Luis Milei, está Trump en Estados Unidos, está la italiana esta que además le metió una barrida a Macron por andar de hocicón, que se me olvidó el nombre de la mujer. O sea, sí. Le Pen está al borde cada 4 años de ganar Francia. Y cada vez gana más escaños. Y cada vez gana más. O sea, entonces, no es un fenómeno aislado ni es un fenómeno netamente latino. A nosotros se nos da muy bien, a todos los latinos, porque siempre estamos en crisis. Y también soy un fiel creyente de que la estabilidad facilita el razonamiento. La crisis facilita la hiperacción. Y los mesías son hiperacción. Pero nos salimos del tema. Estábamos con las cuestiones de salud. Sí, pero sí, en cuestión de la salud, mi conclusión es que sí lo tienen hasta cierto punto calculado, que no quiere decir que no se les pueda salir de control, que no quiere decir que esté justificado lo que están haciendo con la precarización de los servicios de salud, en aras de seguir aventando carretadas y carretadas de dinero a quién sabe qué. ¿A quién sabe qué? Ajá, pero creo que en algún momento pues esto se tiene que cambiar o girar de tuerca, ¿no? En aras de que teniendo así buena fe de que el próximo gobierno como que trate de meter un poquito más de administración a todo este asunto. Y de hecho gana. Y luego dice que yo soy el que... No, pero es que gane quien gane, para que no se les venga la noche encima en el aspecto de los números macroeconómicos, pues el varo es el varo, güey. A ver, bueno, espérate. Si gana Claudia, eso no va a pasar, güey. El límite es la realidad. Como no, yo creo, al contrario, yo creo que sí va a pasar. No, güey, no va a pasar porque, a ver, la Claudia es como si hubieras metido una foto de Andrés Manuel en una fotocopiadora Xerox y el rodillo te hubiera hecho. No, es que yo creo que estás viendo mal güey, desde es una mala calca de Andrés Manuel, güey. Te va a pegar, vale, por andar sí. de machirulo, ¿eh? A ver si no te no, y de hecho me sorprende que tengas esa perspectiva porque a mí Claudia y Marcelo se me hacen de un perfil completamente liberal que no tienen pedos con el varo. No. Claro que sí. Pero a ver, es que esto se puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Hay un argumento que ahorita se me escapan un poco los nombres, pero incluso lo podemos considerar histórico, de una relación positiva entre una administración radical y una administración administrativa. Cárdenas y Camacho son un ejemplo. Ávila Camacho. Ajá. Donde tienes un giro radical y luego tienes la otra parte que, a ver, espérame, no, vámonos. Entonces, pero el punto es si lo van a hacer o no, porque tienes, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nuestro Huguito Chávez y luego a ¿cómo se llama el presentador de Azteca que está gobernando Venezuela? A Maduro. Javier Alatorre, güey. Y luego tienes a Maduro, ¿no? O sea, no siempre es un círculo positivo. Yo tengo la vaga esperanza también. Yo tengo la vaga esperanza de que si llega Claudia, por pura inercia, ponga orden en cosas que Andrés no quiso. Sin embargo, también vale el punto de Poli.
Claudia, desde que pasó lo del metro, no ha dado señas de autonomía. Ajá. Y esa es la parte que a mí me Pero preocupa. sentada en la silla, Puede que sí, puede que no. puede que O sea, no es aplique tan fácil. un... Si no lo hizo, perdón, pero si no lo, lamento romperte tus ilusiones, pero si Es no que lo yo no hizo tengo cuando tenía la ilusiones, ¿eh? oportunidad, A mí si no lo Claudia hizo cuando tenía no la me oportunidad, simpatiza güey, en lo no lo va a hacer absoluto. ahorita. A No mí lo va a hacer Claudia no me ahorita, si no simpatiza lo... en lo Yo lo absoluto, sé, pero yo pero te creo digo, que sus perfiles no dan para seguir como copa el que fiel todo el podría, asunto. desde mi perspectiva, el que podría dar, y ya no estamos viendo el tema, pero ahorita para regresar, el que podría dar ese cambio de visión de una cuestión extremista o quizá extremista a una cuestión más moderada, yo sí se lo pondría más al señor Margelo. Pero bueno, ese es otro tema. En fin, ¿Qué regresando al asunto de macho la pobreza. sucio Regresando... patriarcal que eres, Poli? De veras. Puta madre. Te dejan solo 10 minutos y sacas tus colores luego, Sí, luego. sí. Ojalá y la Yo- Vale no vea esto, porque si no... Sí. No, justo, a Si ver. no, él le toca dormir en el sofá. Puta madre, ya ni me digas. Entonces, es esa parte, ¿no? En la que justo todo este desmadre y este contexto en el que estamos inmersos, pues sí tiene que ver y sí impacta en cierto sentido en cómo esa gente que estaba saliendo o que está saliendo de la pobreza tiene una percepción de la manera en la que se está gobernando y puede incluso influir en que uno u otro personaje de la cuarta transformación pues quede como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, hay que celebrar el hecho de que tenemos una reducción del 10% y que a final de cuentas ese 10%, pues, Andrés Milei López Obrador, pues se lo puso Pero, se lo echó a la bolsita, ¿no? pero Como capital político. ¿sabes qué área de oportunidad hay ahí en donde a lo mejor, no sé, sea Claudia, sea Marcelo, hay una área de oportunidad con el sector financiero? Bueno, ahora sí, como dice el eslogan, es Claudia, güey. Ya no hay vuelta Sí, atrás. sí. Y aquí el punto es que pues, si ya le diste dinero a la gente, pues ahora edúcala financieramente para que no vayan y despilfarren todo en abonos chiquitos Pero en yo soy el en el- cabrón. en Yo el No, soy el cabrón tope. que está Pero diciendo esa es que una, a ver, escucha. o sea, Si no, eso, no, 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 si no, es, ya, no, no si te son, desvivas. son buenos Ya, ¿sabes qué? propósitos, pero es algo Retírate. realizable, güey, porque no mira, necesitas gastar en administración no, pública pero para mira, eso, güey. aquí hay lo que se puede, o sea, hay un hilo que se puede seguir. Claro. No sé si los números del Coneval lo permitan. ¿Cuánto esta reducción de pobreza, asumiendo que se mantenga otros 5 años, cuánto está redituando en el asunto, por ejemplo, de reducción de la deserción escolar? Ujú. ¿Cuánto está redituando en mejor alimento? O sea, sí hay hilos conductores positivos y negativos que podemos Y hay sacar. otros aspectos económicos que, por ejemplo, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo es el término, pero es de que hay gasto adentro del país, o sea Ahora, que hay un flujo de dinero. Esa es otra cosa que también hay que considerar, y eso sería, si bien no quiero echarle flores a Andrés, podría ser un poco keynesiano. Uh-huh. No, aunque, por ejemplo, la gente que conozco que tiene negocio dice que no se está vendiendo nada, los índices dicen que ay Dios, ¿cómo se llama esto? Que el consumo interno está razonable. Exactamente, ese era el término que estaba buscando. ¿No? Y que la confianza del consumidor está alta. Entonces, o sea, tampoco vamos nada más a decir, sí, güey, o sea, es que, todo por ejemplo, velo en los conciertos todavía antes de la pandemia eran asequibles, ahorita están pinches carísimos y todos los conciertos están hasta la madre, entonces eso te está hablando de otro fenómeno, ¿en qué estamos gastando? Precisamente por eso creo que esta política puede seguir. Sí, aquí lo que está diciendo Abraham, güey, es que se le puede dar un giro positivo, y eso me parece que sí es posible. Que lo hagan, no sé. Y que aparte no te genera tanto gasto, güey, porque puedes hacer una alianza comercial con el pinche sector financiero de, güey, bancarízamelos, dales cursos de educación financiera y coadyuvamos esto y el proceso se enriquece. Ahora, relacionado, bueno, yo creo que nos queda poco tiempo, no sé si se quieran brincar al otro tema o... ¿Cuál era? Ya no me acuerdo cuál era. El corcholatismo que está como telenovela venezolana. Sí, claro, telenovela coreana, güey. No se entiende nada, pero hay mucho movimiento. Sí. Si me lo permiten, yo creo que ese tema podríamos tomarlo
para algún otro momento porque creo que empieza como el cierre de campaña interna de las corcholatillas, entonces ¿Qué te podríamos quieres esperar? ¿A que tener resultados o qué? podría de ser. Pues si quieres, entonces ¿acabamos con esto o ya nos vamos? Sí, pues sí, ¿no? Pues ya no. Vamos a acabar, Bueno, muchachos. ya llevamos 55. Pues sí, creo que estuvo enriquecedor el debate. Te llevaste unas buenas cagotizas, mi Poli. Ya, cuando ustedes se ponen de, ay, vente, maniwis, hace mucho que no te he besado, Sí. vente, vámonos. Es que tú andas gente. bien frente, es que tú andas bien frente opositor, güey, también. Sí, sí. Güey, pues es que de otra madre, o sea, Cuando desayunas pan, me Sí, pega, güey. estaba Nada más fue nos por eso, invitan a güey, de pinche desayunar a rol la que me del acabo de Valle y comer. ya sienten que ya empiezan a nomás decir comes pan fino y ya. Y quieres dolarizar la economía, cabrón, te vuelves mi ley. Hijos de la chingada. Y ya no Güey, quieres cobrar espérate. impuestos. Sí, y no, que no, Estado todo fue mínimo. culpa de, como diría el queridísimo Andrés Milei, yo vengo a despertar leones, no a guiar corderos. No guiar corderos. Entonces, Va a estar muy divertido que ese güey gane Argentina. va a estar muy divertido, güey, sí, la neta sí. Sí. Pero bueno, señores, conclusiones sobre estos dos temas que tocamos, guardando el debido respeto con el asunto, pues, medio escabroso que tocamos al inicio. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo ven? ¿Qué puede suceder con esas dos situaciones que traemos ahí? Pues mira, yo de lo primero, yo no puedo ahondar más ni opinar algo más de lo que ya dije. Siento que es algo que que es muy opaco, que no sabemos a ciencia cierta de dónde vienen los movimientos y hacia dónde van, pero sí dejan entrever que hay algo subrepticio que no sabemos, pero que hasta cierto punto todo el mundo lo sospecha, ¿no? Y, Uh-huh. y ahí, pues es que ya estamos en el borde de la paranoia y la conspiranoia, ¿no? Entonces yo de ahí ya no podría yo moverme porque no tengo cómo comprobar lo que mi suspicacia me podría llegar a decir, ¿no? En el aspecto de la pobreza, pues otra vez, yo creo que, en conclusión, creo que sí debes de buscar una continuidad para enriquecer el proceso de las políticas que estás llevando a cabo. Obviamente esto ya no va a pasar, ya falta menos de un año para que Andrés se vaya, un año creo, ¿no? Entonces, la siguiente administración sí va a tener que replantearse una reestructuración de toda esta parafernalia institucional que están haciendo para llevar a cabo los apoyos sociales. Y creo que si bien los números son buenos, sí hay que buscar la forma de que esto sea redituable o que cuando menos no se pierda lo que se ganó, ¿no? Uh-huh. Y en el aspecto de las corcholatas, pues hay que esperar, como dices tú, a ver en qué termina la novela de Marcelo. Y pues hasta ahí. Señor David. Híjole, de primero no sé, güey, a mí el asunto de la violencia del narco me saca muchas ronchas. No creo que se vaya a resolver nada. Yo creo que ese tema se va a morir, como se murió Ayotzinapa y como se murieron muchos otros, aunque Ayotzinapa lo tienen vivo artificialmente sin dar resultados. Creo que cualquier cambio va a ser a largo plazo y no podemos, aunque podemos desear, no podemos realmente esperar que haya reducciones importantes de violencia de aquí a 6 años o incluso a 10 años. Se necesitan tomar medidas más de base para empezar a paliar eso y también que haya consecuencias para este tipo de actos, si no, no va a cambiar nada. En cuanto a lo de la pobreza, creo que son buenos números. Creo que también su contrapeso está en el hecho de las carencias de salud y en el índice más detallado que tiene como varios escaños. También hubo un aumento de pobreza déjame les digo cómo se llama, por carencia social. Entonces esos hay que verlos, pero aún así la reducción de casi el 10% de la pobreza es bueno y da a quien sea que quede un escalón para empezar a trabajar, aunque tendrían que hacer muchos cambios en términos de programas sociales y en términos de economía. Uh-huh. Digo para quien sea que quede, porque aún si quedara la oposición, no les conviene arbitrariamente empezar a destruir programas que nos dieron esto. Porque sí, estos resultados, ninguna administración anterior lo logró.
O sea, estoy hablando de Fox para acá. Entonces, eso tiene que respetarse y tienen que ver cómo le hacen para construir a partir de eso. Porque hasta que llegaron a esos números podíamos todos opinar que no servían para nada. Pero al menos una reducción hubo. Sí, claro. Pero sí, también tenemos que ponernos a considerar, o sea, si es un intercambio, podemos tener mejor salud y apoyos o tenemos que escoger uno y otro. Entonces ahí la conversación sería más seria. Poli. Sí, claro. Pues ya escucharon a estos dos paleros de la cuarta transformación. ¡Qué bajo eres! A estos dos muchachos, ¡Qué a la Hormolécula y a la Vilchis. Ya no se preocupe, te voy a contestar como el chiste. Ya lo escucharon. No se preocupe, no se preocupe, mijo, a su mamá también la haría. Siendo yo la voz de la razón en este podcast. La voz de la razón es el gato, güey. Ahí sí no. Me vituperaron como ustedes lo vieron de una manera pues bastante mala. Entonces, la conclusión, realmente no tengo como mucho que abordar sobre lo que ustedes comentaron. Creo que son situaciones complejas. Son situaciones complejas que sí hay que merecen un análisis mucho más profundo. Sí, hay que decir que el asunto de la reducción de la pobreza sí es una cuestión que hay que reconocer, ponerle la medallita y quizá ni tanto porque, pues, cabrón, para eso estás gobernando, es tu pinche obligación. Y pues nada más hay que analizar con más profundidad, insisto, todas las demás aristas que descobijaron con vituperiar y cacarear el 10% de la reducción de la pobreza. En eso estamos completamente de acuerdo. Y lo mucho más. Por lo demás, señores. Tu machirulismo y tu prianismo de veras que se dejaron ver en esta ocasión. Sí, eres un neofascista, conservador, neoliberal. Estos desgraciados par de socialistas que no me dejan terminar. Entonces, ya va a privatizar por ejemplo. Exactamente. Entonces, quieren socializar el podcast y pues no lo voy a permitir. Señores, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este bonito lugar. Que ya nos llegó un Oxxo, entonces ya empezamos a civilizarnos. La próxima quizá ya empezamos a comer con cubierto. Entonces, por lo demás, muchísimas gracias por acompañarnos. Nomás hay que enseñarle al niño a usar los cubiertos porque creo que no sabe. Exacto. Y se despide de ustedes, pues aquí mi queridísimo José Abraham Stalin. Y acá abajo tenemos a nuestro querido Choconostle Gramsci. Porque me lo tienen encarcelado en esa prisión del amor en la cual vive desde hace años. Por lo demás, muchas gracias, cuídense mucho, me despido de todos ustedes y hasta la próxima. Bye. Muy bien.